Un hombre cabalgó hacia las montañas cubiertas de nieve para disparar a una novia fugitiva. Pero cuando la encontró, estaba en trabajo de parto, luchando por dar a luz. En ese momento no pudo sacar su arma y no podía apartar la mirada. No olvides suscribirte y darle me gusta al video, porque la verdadera historia comienza aquí mismo. La nieve de esa mañana no caía con un frío como un cuchillo. Era casi suave, como una misericordia silenciosa. El silencio había sofocado todo sonido bajo el velo blanco que descendía del cielo. El hombre que cabalgaba lentamente, encorvado como una sombra en su caballo, no escuchaba el viento, sino el rugido que llevaba dentro. Su nombre era Jonas Kramer. La gente se lo pensó 2 veces antes de dejar que su nombre pasara por sus labios. Hubo un tiempo en que lo llamaban el cazador. Pero ahora cazaba menos a los hombres, más a los fantasmas de su pasado. Y cada paso en este camino resonaba con el precio que había pagado. Dentro de su abrigo, justo encima de su corazón, llevaba un póster de recompensa arrugado, un rostro descolorido, un velo toscamente esbozado y debajo, en letras ásperas, novia fugitiva, peligroso, embarazada, recompensa ofrecida. No había nombre, pero Jonás creía saber quién era ella. Era una de esas mujeres, rostros que había visto demasiadas veces, destrozados pero aún luchando. Al borde del bosque encontró un sendero cubierto de nieve, todavía fresco. Aminoró la marcha de su caballo, con los ojos escrutando los árboles. El silencio aún lo cubría todo, pero los instintos de Jonas susurraban. Algo estaba a punto de moverse. El primer sonido no fue un grito. Era como una respiración, entrecortada y tensa. Jonas ató su caballo a un árbol y se adentró en la nieve a pie. Trató de mantener los dedos alejados del gatillo, pero los viejos hábitos hicieron que su mano se moviera hacia el arma. Entonces, al borde de un vagón destrozado, medio enterrado en la nieve, divisó una forma. La nieve había cubierto tanto a la mujer que era difícil saber si estaba viva. A medida que Jonas se acercaba, su mano se movió instintivamente hacia el rifle que llevaba en la espalda. Pero entonces sus ojos se abrieron y lo que dijo lo dejó helado. «No le des al niño». Eso fue todo. Lo dijo antes de que su aliento se convirtiera en niebla y desapareciera. Jonas se arrodilló, con los dedos en la muñeca congelada. Su pulso era débil, pero estaba ahí. Entonces se dio cuenta de que había un bebé debajo de la carreta, envuelto en una tela. Silencioso, tan silencioso que casi no parecía un niño en absoluto, más bien una sombra olvidada. Jonas envolvió al niño en su abrigo. Los ojos del bebé estaban abiertos, pero no había chispa en ellos. Sin miedo, no hay consuelo. Solo vacío. El vientre de la mujer estaba hinchado, sus manos resbaladizas por la sangre y el sudor. El trabajo de parto había comenzado. A medida que la nieve seguía cayendo sobre ellos, el tiempo se convirtió en una carrera. Jonas no lo dudó, la levantó en sus brazos, la subió al caballo y metió a la niña debajo de su abrigo. Volver atrás los mataría, pero a pocos kilómetros de distancia había una vieja cabaña de cazadores. Tal vez el destino no había llevado a Jonas allí por una recompensa, sino por una elección. El camino cuesta abajo era traicionero. Cada paso que daba el caballo era un riesgo. Jonas susurró tanto a la mujer como al caballo, como si las palabras mismas pudieran mantenerlos vivos. «Espera, solo un poco más. Respirar». Cuando llegaron a la cabaña, la luz del día casi se había ido. La leña crujía con el viento, pero adentro había una estufa. Jonás acostó a la mujer cerca del fuego. Le temblaban las manos, pero no por el frío. Tal vez por primera vez, estaba a punto de salvar una vida. Colocó al niño al lado de la madre, todavía en silencio, pero mirando a Jonas. Las contracciones de la mujer se hicieron más fuertes. Jonas preparó vendas, agua, alimentó el fuego. Cuando comenzó el parto, la cabaña se convirtió en un teatro primigenio. La mujer no gritó, solo apretó el silencio entre sus dientes. Las manos de Jonás solo habían llevado la muerte antes. Ahora tenían que aferrarse a la vida. Y cuando llegó el momento, así, una niña pequeña nació con un sonido como el de una ramita que se rompe. Jonas la envolvió
y la colocó en los brazos de la mujer. La mujer no lloró, pero la forma en que agarraba al bebé era como si finalmente hubiera encontrado lo único que la hacía sentir segura. Por primera vez, Jonás tenía un propósito y nadie tenía que morir por él. Pero afuera, el viento todavía aullaba. La nieve seguía cayendo. Y esa noche, Jonas Kramer se dio cuenta. Esto era solo el comienzo. El viento había comenzado a soplar aún más fuerte con las primeras luces de la mañana. El techo de la cabaña todavía resistía el invierno, pero la mente de Jonas ya había comenzado a desmoronarse. Acurrucadas alrededor del fuego había 3 vidas. Un recién nacido, un niño silencioso y una mujer que aún no había dicho su nombre. Pero Jonás ya no podía verla solo como la novia fugitiva. Iba a llamarla Clara. Incluso su silencio parecía llevar ese nombre. Clara abrió los ojos de madrugada. Su cuerpo aún mostraba las marcas del parto, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no solo quería sobrevivir, quería luchar. Cuando Jonás le dio un poco de agua tibia, ella lo miró directamente a los ojos por primera vez. Ella no preguntó, ¿por qué me trajiste? Ella solo susurró, tú también te estás escondiendo, ¿no es así? Jonas no respondió, porque no la tenía. Tal vez la respuesta estaba en el pequeño suspiro que el niño hacía mientras se aferraba a su madre. O tal vez estaba escrito en la nota que Jonas había encontrado clavada en la puerta de la cabaña esa misma mañana. Encontramos tu rastro. Trae a la mujer de vuelta, o te llevaremos a las 2 cosas. R. Jonas presionó sus dedos contra el borde del papel. Las palabras no olían a tinta seca, olían como una amenaza directa. La letra R estaba clara. Reuben, un antiguo verdugo, ahora llamado sheriff. Su idea de la justicia era tan fuerte como sus puños y tan rápida como su pistola. Y él era el amigo, más bien el dueño, del hombre que reclamaba a Clara como su marido. Cuando Jonás volvió a entrar, Clara ya había puesto al bebé a dormir y lo había acercado. Pero su rostro guardaba un nuevo tipo de silencio, no de rendición, sino de preparación para la tormenta que se avecinaba. Jonás no le entregó la nota. En cambio, lo arrojó a la estufa y solo dijo, parece que el camino termina aquí, pero nadie va a derrubar esta puerta. Clara asintió. Si ese hombre aparece, sé lo que le hará a mis hijos, dijo. Su voz no temblaba, pero el estómago de Jonas se retorció. No podía saber todo lo que esa mujer había pasado, pero la oscuridad de sus ojos decía más de lo que las palabras podrían decir. Esa noche, Jonás no durmió. Vigilaba fuera de la cabaña. Sus manos descansaban sobre el rifle, pero no sobre el gatillo. Porque por primera vez no quería matar, quería proteger. Tal vez por primera vez en su vida, quería llevar confianza en lugar de sangre. Justo después del amanecer, una sombra se acercó. No fue el único. Jonás miró a través de la maleza y vio a Reuben venir con 3 hombres. El sonido de los cascos resonaba pesadamente en la nieve. La oscuridad se desvanecía detrás de ellos, revelando más y más de la amenaza con cada paso. Jonas levantó su rifle, pero no disparó. Se retiró en silencio y regresó a la cabaña. Clara ya estaba despierta. Sostenía el bebé en sus brazos, con los ojos fijos en Jonás. El niño permaneció en silencio, cerca. Jonas cerró la puerta con llave. Están aquí. Clara asintió. No me entregues a ellos, pero que tampoco se lleven a los niños. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Luego un puño. Entonces una voz. ¡Hey, Jonás! Sabemos que estás ahí. Tenemos papeles. Vas a entregar a la mujer, o te nombraremos criminal a ti también. Jonas sintió un escalofrío en su interior. Clara se desplomó en el suelo, acunando al bebé. Jonas miró desde las marcas sangrientas de nacimiento en su vestido hasta sus labios pálidos. No dejaré que te toquen. La puerta volvió a temblar. Jonás agarró su rifle y se paró detrás de él. Pero su dedo aún no había tocado el gatillo. Porque ahora no solo estaba defendiendo a una persona, sino que estaba protegiendo una nueva vida. Y entonces, no fue desde el exterior. Una pequeña mano tocó el brazo de Jonás. El niño silencioso lo miró. No había palabras en esos ojos, pero había una decisión. Fue entonces cuando Jonás entendió. Esta pelea no había comenzado con él, pero iba a terminar con él. Cuando la puerta tembló por tercera vez,
El único sonido que quedaba en la cabina era el latido de los corazones. Clara estaba arrodillada en el suelo, apretando al bebé contra su pecho. Las diminutas manos de la niña agarraban el dobladillo de su vestido. Jonas dio un paso atrás, sin apartar los ojos de la puerta. Todavía no había apretado el gatillo, pero en ese momento sus ojos estaban tan fríos como cualquier arma. La voz de afuera había cambiado. Ya no gritaban. Rubén no hablaba. En cambio, una voz joven e impaciente se alzó. No hay necesidad de contar. Si no te abres, lo desglosaremos, y no seremos responsables de lo que suceda adentro. El labio de Jonas se torció. Reconoció ese tipo de amenaza, la falsa calma justo antes de un ataque. Cuando dejaron de gritar, fue cuando la pelea fue más real. Apartó la mano del fusil. Con paso firme, se volvió hacia Clara. «Prepárate, están llegando». Clara no asintió. Ella solo lo miró a los ojos y susurró. «Si me llevan, me encontrarán en la muerte, no en el parto esta vez». Ese fue el momento en que Jonas se dio cuenta de que no era solo una novia fugitiva. No solo había huido, sino que estaba luchando. Esto no era una escapatoria. Era una rebelión silenciosa de alguien que se había arrancado las cadenas. El pomo de la puerta giró, y un solo golpe lo sacudió todo. Jonas se apartó, guió a Clara hasta la pared y llevó a la niña a su lado. «Pase lo que pase», dijo, «no te muevas de aquí». La puerta se rompió con una ráfaga de viento y 3 hombres entraron corriendo, con las manos en sus armas. Pero no dispararon, al menos no de inmediato. Vieron a Jonas de pie, solo, esperando. Rubén estaba en la parte de atrás, de pie en la puerta. Su sola presencia parecía ensuciar el aire de la habitación. Inclinó la cabeza, con los ojos escrutando a Jonas. «¿Has encontrado una nueva familia, Kramer?» Jonas no bajó su rifle, pero tampoco lo levantó en señal de amenaza. «¿De dónde vienes? Todavía apesta, Rubén, pero tus palabras están aún más podridos». Los otros 2 hombres dieron un paso al frente. Cuando uno se acercó a Clara, la voz de Jonas se volvió aguda. «No la toques. Un paso más y tu vida termina ahí mismo». El hombre se detuvo, pero su mano permaneció cerca de su cinturón. Rubén rió con desprecio. «¿Estás intentando ser el héroe ahora, Jonas? ¿Cuántas personas murieron en sus manos? ¿Cuántos nombres escribiste en tu pequeño libro de contabilidad? ¿Y ahora qué? ¿Pañales y rifles en la misma bolsa?» Jonas inclinó la cabeza. «Sí, maté a algunos de esos hombres, pero nunca los estrangulé mientras dormían. Nunca pateé a sus esposas frente a sus hijos». Hubo un silencio. Los ojos de Rubén se entrecerraron. Entonces, la mujer ha estado hablando. La voz de Jonas era fría como el hielo. No tenía por qué hacerlo. Su cuerpo contaba toda la historia sin una sola palabra. Clara se levantó, el bebé todavía en sus brazos. El niño estaba a su lado, todavía callado, pero esta vez había dado un paso al frente. Jonas se dio cuenta. Su pequeño puño estaba apretado, como si estuviera listo para golpear. La voz de Clara era firme. «Ese hombre no era mi marido. Era solo un comerciante que me compró. Tenía un papel. Pero, ¿qué pasa con mi alma? ¿Dónde fue eso? ¿De quién era el bolsillo que guardaba la escritura en mi alma?» Rubén dio un paso adelante. «Basta. Vienes con nosotros. Es la ley». Jonas se puso al frente. «Ese papel es solo una mentira escrita a mano. En esta cabaña nació un niño. Y ninguno de ustedes estaba aquí cuando sucedió. Así que será mejor que mires tu boca frente a ella». El hombre más joven buscó su arma. El dedo de Jonas ya estaba en el gatillo, pero entonces algo sucedió. «El niño, radio. Ella es mi mamá, y no nos vamos a ir». Sus palabras fueron suaves, pero golpearon como un grito. Rubén dio un paso atrás. La amenaza se derrumbó en un instante, porque cuando un niño habla, incluso las guerras callan. Jonas no bajó el fusil, pero el acero de sus ojos comenzó a ablandarse. Rubén bajó la cabeza y miró a los demás. Luego escupió con un gruñido. «Esto no ha terminado, Jonas». «No», dijo Jonas, «no lo es, pero si alguna vez vuelves, estarás cavando tu propia tumba». Los hombres se retiraron. Para cuando salieron, había comenzado una tormenta de nieve.
El blanco cubrió sus huellas casi al instante. Dentro de la cabina se hizo el silencio, pero no del tipo que nace del miedo, sino del silencio del renacimiento. Jonas apoyó su rifle contra la pared. Clara se volvió hacia él. Nunca te dije mi nombre, pero nunca me trataste como alguien sin uno. Jonas asintió. Los nombres no importan, Clara. Lo que importa es recordar quién eres, cuando alguien todavía está a tu lado. Y afuera, el viento seguía soplando. Pero esta vez, finalmente había un refugio en el interior. Habían pasado 3 días. La nieve había comenzado a derretirse lentamente, pero el frío dentro de la cabaña no se debía solo al clima. Rubén no había regresado. Eso no tranquilizó a Jonas. Para algunos hombres, el silencio no era más que una invitación antes de la tormenta. Clara ya podía caminar. El bebé contra su pecho. Sus ojos se volvían constantemente hacia la puerta, pero la temblorosa anticipación que había en su interior había cambiado, se había endurecido y se había convertido en determinación. Jonas se había dado cuenta. Todavía había algo ardiendo dentro de esa mujer. Una chispa pequeña y obstinada, y las chispas, con el viento adecuado, podían crecer. Todas las mañanas, Jonas salía, patrullaba alrededor de la cabaña, cortaba leña y buscaba señales. Una mañana, justo después de la cabaña, encontró un paño gastado atascado en las ramas de los pinos. Tenía letras cosidas. Iniciales. C.W. Jonas apretó la tela con la palma de su mano. C. Esa era Clara. ¿Pero W? Ese día, Clara fue la que inició la conversación por primera vez. Jonas, ¿alguna vez has tenido un hogar? Jonas pensó por un momento. Avivando el fuego, respondió. Tenía un lugar. No es un hogar. Clara asintió. Mi nombre solía ser Clara Weyler. Una vez, cuando me vendieron por 8 cabras y 2 barriles de harina, no me quedé con el apellido, pero aún así lo llevaba conmigo. Me dieron esa tela como bufanda, como si me estuviera convirtiendo en la esposa de alguien. Jonas le mostró la tela. Clara sonrió, pero su sonrisa era como de cristal, frío y listo para romper. Era lo único que era mío. Si lo dejara atrás, significa que ya no puedo volver más. Jonas se inclinó y colocó el paño suavemente junto a la estufa. Entonces, a partir de ahora, no llevarás nada de lo que te dieron. Solo lo que tú elijas. Ese día, el niño le hizo una pregunta a Jonas por primera vez. ¿Por qué estás aquí? Jonas hizo una pausa, entonces respondió, porque este es el único lugar donde se supone que debo quedarme ahora. Pero cuando llegó la noche, la sombra que habían estado esperando finalmente apareció. El sonido de las pezuñas a lo lejos apuñalaba el aire helado como clavos. Cuando Jonas miró por la ventana, no vio a Rubén, sino a 5 hombres armados. Ninguna mujer entre ellos. Tampoco hay papeles. Esta vez, no hablaron. Jonas se movió rápido. Le susurró a Clara. Quédate en la zanja detrás de la cabaña, con los niños. No salgas hasta que me escuches. Clara no protestó. Esta vez aceptó las palabras como una orden, porque ya no había miedo en la voz de Jonas, solo confianza. Jonas agarró su rifle. Antes de abrir la puerta, apagó la lámpara del interior. Darkness era su amiga más antigua. Al salir, solo dijo una cosa. Al final de hoy, solo quedarán 2 cosas en esta montaña. La nieve o una elección. Se colocó entre los pinos. La luz de la luna proyectaba una silueta clara sobre la nieve. Cuando el primer hombre desmontó, Jonas no reconoció su rostro, pero conocía ese andar de carnicero, la forma de esos hombros. El segundo hombre disparó primero. La bala impactó en el cubo que había junto a la cabina. Jonas esperó. Contuvo la respiración antes de apuntar. Luego, en silencio, apretó el gatillo. El primer hombre cayó. Se desató el caos. Jonas no retrocedió. Cada jugada estaba calculada. Los disparos resonaban en los árboles como un trueno. Pero esto no fue una batalla, fue un ajuste de cuentas. Rubén no estaba allí. Había enviado a sus hombres por delante, todavía escondido detrás de la cortina. Jonas lo sabía, así que usó sus balas sabiamente, no para matar por rabia, sino para proteger la vida. Solo quedaban 2, los demás habían corrido o caído.
Jonas comprobó su munición. Queda una bala. Fue entonces cuando el instinto le hizo girar la cabeza, movimiento en la maleza. Clara había salido por error con el bebé envuelto en sus brazos, pero sus ojos se clavaron en Jonas. Entonces vio al niño, sosteniendo un palo con un arma, dando un paso adelante para proteger a Clara. Uno de los hombres apuntó. Jonas no lo dudó. La última bala dio en el blanco. El hombre voló hacia atrás y cayó debajo de un árbol. Volvió el silencio. Clara cayó de rodillas. Cuando Jonas llegó a ella, solo pudo decir una frase. ¿Puede ser este nuestro hogar ahora? Jonas no respondió, pero por primera vez esa noche, la nieve no estaba manchada de sangre, pero con lágrimas. La nieve había comenzado de nuevo. Pero esta vez no fue amable. El cielo se había derrumbado sobre ellos como una pura mentira piadosa. El viento dobló los árboles y el techo de la cabaña crujió. Jonas se quedó inmóvil junto a la ventana. Clara estaba adentro, amamantando a su bebé. El niño se arrodilló en silencio en el suelo, mirando a Jonas. Ya no había miedo en sus ojos, solo esperando. Como si él también supiera. Hoy, esta cámara decidiría, ¿se quedarían o tendrían que volver a correr? Finalmente, Jonas se dio la vuelta y por primera vez habló de sí mismo. Yo también solía tener una familia. Una esposa, un hijo, con sus manitas hacía caballos de barro. Entonces un día, seguí al hombre equivocado. Estaba en una lista de recompensas. Esa noche, los dos esperándome en casa. Nunca vi la mañana. Clara no apartó la mirada. ¿Alguna vez te perdonaste a ti mismo? Jonas bajó la cabeza. No, pero cuando encontré al hombre que manchó sus nombres, no disparé para perdonar. Disparé para que quedara en silencio. Clara no dijo nada. La respiración del bebé era constante. Los dedos de la niña agarraban un trozo de tela, el viejo trapo que Jonas le había regalado a Clara, el que le había dicho que viviera solo con lo que ella eligiera. En ese momento, resonó el sonido de los caballos. No solo uno o dos. Jonas miró por la ventana. 6 hombres, y en el medio Rubén. Esta vez no fue el único. Una estrella de sheriff en el hombro. Un documento doblado en su mano, pero la guerra en su cara. Jonas suspiró. Esta vez no está jugando. No llamaron a la puerta. Solo una voz. Jonas Kramer, estoy aquí en nombre del Estado. Entrega a la fugitiva Clara Weiler. Tengo órdenes. Traje testigos. Resistir, y tú serás juzgado junto a ella. Jonas se apoyó en la puerta. La justicia en manos sucias no es más que una excusa disfrazada. Rubén se echó a reír. Esta mujer abandonó a su marido, secuestró a un niño, presentó un aviso de nacimiento falso y se refugió con un asesino. Eso es lo que dicen los registros. ¡Pata! Jonas no abrió la puerta, pero su voz era firme. Los registros nunca son lo suficientemente limpios como para lavar la sangre. Clara dio un paso al frente. Sus ojos ya no tenían la mirada de una mujer que huye, sino de una madre de pie. Este niño no es suyo. Nada de lo que me dio un hombre que me golpeó, que contó mis huesos, puede ser parte de este bebé. Rubén guardó silencio, solo un respiro. Luego golpeó los papeles contra la puerta. Este documento dice que ella es de la propiedad. Jonas abrió la puerta, despacio. No sostenía un arma, solo sus manos. Y esta mujer te está diciendo lo que es ahora. Ya no es propiedad de nadie. Rubén intervino, pero mientras lo hacía, vio al niño, en pie, al lado de su madre. Sin pistola, no hay palo. Solo una voz, alta y clara por primera vez. Mi mamá ya no es víctima de nadie. La frase saltó al aire. Rubén se quedó paralizado, todavía sosteniendo el papel. Entonces sálvala en la corte, pero hoy ella viene conmigo. Jonas se volvió lentamente hacia Clara. Solo había una respuesta en sus ojos, y se reveló cuando agarró la mano de Jonas. Ya no se trataba de una huida, sino de un desafío. Clara dio un paso adelante, se enfrentó a Rubén. No eras mi marido, dijo ella, pero esos papeles firmaron tu nombre para mí. Clara entreabrió los labios. Entonces escribe esto también. Clara Weiler nunca más perteneció a nadie. Jonas levantó las manos. Vamos a ir.
Pero si alguien saca un arma mientras salimos de esta cabaña, no será un tribunal el que hable, serán las lápidas. Rubén bajó la cabeza, dio una señal. Los hombres dejaron caer sus armas. Mañana esta mujer hablará en la corte, y si sus palabras marcan tu fin, Jonas, prepárense para ello. Jonas asintió. Ya morí hace años. Esta mujer me devolvió a la vida. Clara miró a la niña, levantó la cabeza, y por primera vez Clara no era solo una madre, era un testigo, una posición, un futuro. Esa noche, la cabaña se vació, pero sus paredes habían sido testigos de un nacimiento silencioso, un grito silencioso y una resurrección silenciosa. En el camino hacia el juzgado, caminaban 3 personas, una cargando el peso del pasado, otra hablando el lenguaje del silencio y otra caminando solo con el corazón. La sala del tribunal estaba en silencio, tan silencioso que el sonido de un bolígrafo cayendo al suelo podría haberse escuchado tan claramente como un testimonio jurado. Jonas se sentó en la última fila, todavía con ese viejo abrigo, con meses de noches de insomnio grabadas en sus ojos. Pero su espalda estaba recta, porque ahora él no era solo un hombre, él era un testigo. Clara iba al frente, el bebé esperaba afuera en los brazos de una vecina. El niño se sentó a su lado, su mano tocó la falda de Clara. No era solo un gesto, era un voto. El juez revisó los expedientes. Clara Weiler, dijo, se le acusa basándose en documentos presentados por un hombre, abandonar su matrimonio, secuestrar a un niño y utilizar una identidad falsa. ¿Qué dices? Clara alzó los ojos, y toda la sala escuchó su voz. Mi nombre es Clara Weiler, pero nadie me dijo nunca ese nombre con amor. Ni mi padre, ni mi marido, ni sus amigos. Solo papeles. Me dieron por 8 machos cabríos y algo de harina. Con un niño creciendo dentro de mí, ese hombre me veía como nada más que una carga que llevar. No corrí, escapé. No creas en los periódicos, cree en mis lágrimas. La habitación se congeló. Rubén se mantuvo erguido. La estrella del sheriff todavía brillaba en su pecho, pero su expresión ya no era la de un hombre. Parecía un fantasma que había perdido su máscara. El fiscal se volvió hacia Jonas. Tú, Jonas Kramer, se te acusa de esconder a Clara, apuntar con armas a nuestros hombres y herir al menos a 2 personas. ¿Qué dices? Jonas se puso en pie. Su voz era tranquila. Por primera vez levanté un arma para protegerme. Yo no defendí a Clara, defendí su derecho a vivir. Y esos hombres, ellos eran jornaleros enviados por Rubén. Nadie vino a mí con una orden judicial. Vinieron con balas. Y ese chico, él lleva el corazón que está aprendiendo a hablar de nuevo. Protegerlo no era una ley que siguiera, era una deuda que tenía. Rubén se opuso. Esa mujer era mi esposa. Eso es lo que dice la ley. El juez preguntó, ¿tuvo usted un matrimonio legal con Clara? No hay ninguna firma suya en este documento. Rubén no dijo nada. El juez volvió a preguntar, ¿ella consintió? Esta vez, Reuben dio un paso adelante. El lugar de una mujer no es dar su consentimiento. Los periódicos hablan. Y entonces, el niño se puso de pie, con solo 6 años. Pero en ese momento, toda la sala del tribunal se quedó en silencio. Los periódicos no golpearon a mi mamá. Las manos lo hicieron. Los ojos no se quedaron quietos. Y ninguno de ustedes miró a esos ojos. El juez le quitó las gafas. Colocó las manos en el banco. Respiró hondo. Tasta. La palabra resonó como una campana. Reuben Meyer, obligaste a Clara a la cautividad bajo el nombre de matrimonio. Ella no tenía nada que decir, pero la ley dice que un contrato sin consentimiento, incluso en el papel, es nulo. Rubén gritó, el pasado de esa mujer no es limpio. El juez levantó una mano. Pero su futuro se está escribiendo aquí hoy. Clara Weiler, eres libre. No eres la esposa de nadie, ni la hija de nadie, ni la carga ni la penitencia de nadie. A partir de este momento, solo eres tú. Se levanta la sesión. Jonas no se movió. Clara se acercó a él. Extendió su mano. Nunca te llamé, pero tú viniste. Jonas asintió, porque por primera vez te vi como alguien. No es un fugitivo, no una víctima, solo Clara. El niño corrió hacia Jonás y lo abrazó. Y por primera vez, Jonás no sostenía un arma.
Sostenía un pequeño hombro. La primavera había comenzado. La nieve se había derretido, dejando al descubierto la tierra que había debajo. Jonás, Clara y los niños caminaban juntos. Dejaron atrás el Palacio de Justicia, no dejando su pasado, sino llevándolo consigo, no como un peso, sino como un testigo. Jonás se dio la vuelta. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Clara sonrió suavemente. A casa, esta vez un lugar que construiremos juntos. Y en ese momento, el viento sopló suavemente, pero no transmitía escalofríos. Sin miedo, una sola palabra: libertad. Si esta historia te conmovió, deja un comentario y haznoslo saber. Dale un me gusta y asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene a continuación.